pero nosotros hemos venido a celebrar el Día de la Iglesia Evangélica. Amén. Hoy es el Día de las Iglesias Evangélicas y nos gozamos porque es nuestro día. Nosotros somos evangélicos. Evangélicos porque creemos en el Evangelio o en los Evangelios, como algunos le llaman. Y también somos pentecostales porque creemos en el día del Pentecostés, donde se derramó el poder del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Y entonces nosotros tenemos muy en cuenta ese hecho como una realidad vigente, no como un pasado, y por experiencia propia también. Así que somos evangélicos pentecostales. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios, hermano, por este privilegio que Dios nos otorga, porque estar donde está el Señor es maravilloso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Bendito sea el Señor. Amén. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito el nombre del Señor. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse adorando a nuestro Dios con todo su corazón. Gloria a Cristo. Gracias te damos, Señor. Mucha gente se pregunta, ¿de dónde salieron los demonios? Que el Señor los reprenda. ¿Cómo aparecieron? ¿Quiénes fueron? ¿De dónde salieron? Bendito el Señor. Y algunos creen también que Dios creó los demonios. Dios no creó los demonios. Los demonios son una deformación espiritual que tuvieron los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ellos, al rebelarse contra Dios, pecaron contra Dios. Y por lo tanto, su condición fue deformada. Se deformaron espiritualmente. Ellos dejaron de adorar al verdadero Dios y se le enfrentaron queriendo destituirlo. Pero esa pregunta de que Dios hizo los demonios no es cierto. Ellos se deformaron por sí mismos. Es como decir, pero ¿quién hizo los sicarios? ¿No? ¿Quién hizo los borrachos? ¿Quién hizo los asesinos? Ellos son una deformación psicológica, espiritual, que han generado acciones, actitudes, formas de pensamiento, ambiciones, deseos, pasiones, que los han convertido en lo que son. Porque no todos los seres humanos son así. No todos asesinan, no todos son viciosos, empedernidos, no todos violan. Entonces, es una deformación. Es más, muchos de ellos sufren problemas internos
las cuales tienen que ser tratados por psiquiatras, por psicólogos. Porque como no conocen la palabra de Dios, como no conocen a Dios, ellos no saben cómo resolver ese problema que tienen internamente, porque hay un problema interno. Es un problema en el alma. Es un problema en su mente. Muchos de ellos se desesperan. Algunos hasta oyen voces, sienten directrices de hacer cosas malas, tendencias que van más allá de sus fuerzas. Y como no lo pueden tratar espiritualmente porque no conocen este aspecto espiritual, ellos creen que solamente es una cuestión de la mente. Entonces acuden a quienes han estudiado la mente, que son los psiquiatras, los psicólogos. Ellos analizan el porqué de su conducta, diagnostican un nombre para ellos, esquizofrénicos, de esto, de lo otro, y luego les dan ciertas pastillas porque tienen que procurar calmarlo, que ellos estén en calma, porque lo que hace que ellos se comporten es cuando ellos empiezan a alterarse internamente. Hay una alteración, hay un deseo, hay algo que quieren hacer o no pueden controlarlo. Entonces, tienen que mantenerlos calmados. Esa es la razón por la cual les dan tantas pastillas, para mantenerlos prácticamente dopados, para poder en esa tranquilidad trabajar con ellos, hacerles entrar nuevamente a la realidad, porque para los médicos ellos están locos, están fuera de sí. Entonces Dios no hizo a los locos, Dios no hizo a los asesinos, Dios hizo hombres perfectos, hizo a Adán, hizo a Eva y los hizo perfectos. El pecado, la maldad, generó una deformación interna, del cual el ser humano va degradándose y cayendo cada vez más bajo, a tal punto que llega un momento en que comienza a hacer cosas ya que son alarmantes, o se mete en ciertas cosas que no son buenas, que no son provechosas, que destruyen, que arruinan su propia vida, arruinan la vida de sus seres queridos, de su entorno, son responsables de toda esa catástrofe que provocan sus hechos, que provocan sus palabras, que provocan sus actitudes. Entonces, toda criatura que nace es un niño feliz. Va creciendo y es feliz, corre, juega, abraza, duerme, come. Es un niño bonito. Pero en la medida que va creciendo, cuando ya entra a una etapa donde se desarrollan sus pasiones, sus deseos, estos por alguna razón de orden espiritual es que son trastornados, son afectados por obras demoníacas, por fuerzas invisibles de maldad. San Pablo se refiere a ellos y nos dice a nosotros los creyentes, porque nosotros no tenemos lucha, dice, contra sangre ni carne. O sea, la razón de la desgracia del ser humano y todos sus trastornos es producto de seres invisibles de maldad. Porque no tenemos lucha, no tenemos batalla, no peleamos contra carne y sangre, es decir, contra otra persona de cuerpo, de carne, de sangre, sino contra principados, contra potestades, contra legiones, huestes de maldad. Entonces quiere decir que estos seres son seres invisibles, pero reales. Son reales y son perversos, son malos.
Ellos influencian mucho en la vida del ser humano. Tratan de apoderarse de su mente, de su libre albedrío, de su voluntad. Ellos quieren apoderarse para poder controlarlos y arrastrarlos a todo tipo de males, a todo tipo de cosas sucias, feas. Entonces, estos seres operan en los aires. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice aquí mismo que ellos se mueven en las regiones celestes. Las regiones celestes pues son los aires. Entonces, estos seres buscan no solamente influenciar para tratar de ir con sus engaños seduciendo el corazón del ser humano y haciéndolos pecar, rebelarse contra Dios, para que se vayan deformando, porque ellos son la oscuridad. Y cuando ellos comienzan a influenciar, a meter ideas, a meter inquietudes, van deformando a las personas que obedecen a esos sentimientos, que son provocados por fuerzas del mal. Entonces, estos seres no solamente buscan influenciar, sino poseer a la persona. Y hay personas que están poseídas de manera parcial y otros están poseídos totalmente. Los que están poseídos de manera parcial, usted los ve y puede conversar con ellos. Aparentemente son personas normales. Pueden hasta pertenecer a una iglesia. Se desenvuelven muy bien, hablan muy bien. Ellos ríen, ellos socializan, trabajan. Pero hay un punto, hay un área en su vida donde los demonios han tomado control. Y en esa área ellos se sienten totalmente vulnerables, se sienten impotentes porque no pueden vencer ese aspecto. O sea, ellos no están controlados de manera total. Ellos son fuertes en muchas otras áreas. Casi en la mayoría de las áreas de su vida, ellos tienen victoria, ellos salen adelante, pero hay ciertas áreas donde son dominados. Y eso es lo que nosotros conocemos como ataduras, como ligaduras espirituales, ¿no? Como que en ese aspecto los demonios han logrado controlar. Es como que los hubieran amarrado. Y ellos en esa área no pueden por sí mismos liberarse ni tener victoria. Entonces, se ven presos de ciertas tendencias, de ciertas cosas, y no lo pueden evitar. Entonces, algunos tienen ciertas, no influencias solamente, sino ciertos demonios apoderados de ellos. O sea, están dentro de ellos, pero que solamente se manifiestan en un aspecto de su vida, no en todo. Pero ese aspecto es más que suficiente para dañarlo, para destruirlo y para generar también en otros tragedias y tristezas. Pero hay otros donde los demonios lo han tomado completamente y ya ellos no razonan. Es lo que conocemos como los orates o locos. Usted ve hombres y mujeres muchas veces caminando por las calles todos sucios, algunos desnudos, otros con un montón de ropa sucia, el cabello totalmente pasmado de la suciedad. Algunos se ríen, otros gritan, hablan, otros son violentos, otros cargan un montón de costales, cajas y un montón de cosas. Están metidos en los basureros, caminan
Algunos caminan por las carreteras, se van por las zonas desérticas, se meten a los cementerios. O sea, buscan lugares desolados. Ellos no reconocen a su familia, ellos ni siquiera se reconocen a sí mismos. Están totalmente perdidos. Entonces, para la ciencia médica, según los psicólogos, los psiquiatras, ellos padecen de una enfermedad de orden mental. O sea, hay un trastorno, hay una esquizofrenia, hay una situación allí que le ha llevado a esa condición. Tal vez la depresión o factores desde su niñez que han ido calando y en un determinado momento su mente ha sido bloqueada, ¿no? Para los médicos lo analizan. Los médicos no en ningún momento van a pensar que esto es una obra demoníaca. Para ellos es una cuestión de trauma, es una cuestión de alteración, producto de algo que lo llevó a esa condición. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que muchos hombres que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estuvieron locos, como por ejemplo dice que había un hombre lunático. ¿Por qué le llamaban lunático? Lunático solamente le llamaban a los locos. Está lunático, o sea, está fuera de sí. Este muchacho, porque era joven, era lunático. O sea, estaba loco. La familia no sabía qué hacer, pero dice la Biblia que el Señor lo liberó. El Señor lo tocó y lo liberó. Y dejó de ser lunático. Quedó libre. ¿Quedó libre de qué? ¿De sus pensamientos? ¿De su mente? Como consecuencia, sí. Pero quedó libre de lo que lo tenía atado, que eran los demonios. Otro caso era de un muchacho que dice que los demonios lo tiraban al fuego. O sea, el hombre estaba allí y había fuego y los demonios lo aventaban contra el fuego. El papá de este hombre le habían dicho a los discípulos, a los apóstoles, que en ese momento eran discípulos, que echaran fuera al demonio de su hijo, pero ellos no pudieron. Entonces cuando aparece el Señor que no estaba allí y aparece, el padre le pide que por favor liberte a su hijo y el Señor liberta a aquel muchacho y lo deja libre. Entonces, esto muestra que hay un poder invisible de maldad que toma el control de las mentes, que toma el control de la voluntad y los posee. Los demonios los poseen. Hay gente que, si bien es cierto, usted los ve normal, pero muchos de ellos podrían testificar de que en algunas ocasiones han sentido una influencia mala dentro de ellos. Lo han sentido. Han sentido que algo dentro los domina. Eso fue lo que yo sentí cuando yo me convertí. Cuando oraron por mí, mencionaron mi nombre, yo en forma clara, contundente, yo sentí que una persona había dentro de mí había alguien. Y cuando reprendieron y oraron, yo escuché la voz de ese personaje que gritaba, no, no, como que alguien lo estuviera sacando de dentro de mi cuerpo. Yo lo escuché y yo me desesperaba porque fue una experiencia, yo nunca en mi vida había sentido una cosa así. Sin embargo, cualquiera que hablara conmigo o me viera, yo aparentemente era una persona normal. Yo no daba signos de locura en ningún tipo. Era vicioso, me gustaba emborracharme, pero eso era en todo sitio donde yo me movía,
la gente era así. O sea, yo no era el único borracho. Estaba ya plagado de borrachos donde yo vivía. Mi familia, la mayoría eran borrachos y borrachas. Entonces, no había un signo que me pudiera calificar a mí como que yo estuviera endemoniado. Yo no tenía, no presentaba esa imagen de un hombre endemoniado. Presentaba una imagen de una persona normal, común, como cualquiera. Y así hay mucha gente. Representan una vida normal, pero en realidad hay obras demoníacas dentro de ellos. Hay fuerzas ocultas dentro de ellos. Y en un determinado momento se manifiestan. Y ellos sienten que hay algo dentro. Sienten que hay alguien que se apodera. Y algunos tienen horribles pesadillas. Sienten como que un personaje se pone a su lado. Sienten cosas feas. Y no pueden dormir, tienen miedo. Necesitan que alguien les acompañe o encender la luz porque tienen temor. Entonces, está la influencia, que es lo que ellos pueden percibir, y está lo que está dentro de ellos. Que ellos lo sienten, ellos lo saben. Hay voces que le dicen cosas, que los llevan contra Dios. Voces que ellos lo escuchan. No son voces audibles, pero ellos sienten dentro de ellos que hay una voz. Ellos no lo comentan. Esas cosas no lo cuentan. Una, porque no saben qué cosa es lo que está pasando. Dos, porque van a pensar que están locos. Eso fue lo que yo le dije a mi primo cuando salimos, porque los dos tuvimos la misma experiencia. Y yo no sabía cómo decirle porque me iba a tomar por loco. Y él fue el que me dijo a mí, oye, allí todo estaba bien hasta que oraron y yo escuché una voz que gritaba, no, no. Y yo le digo, igual he sentido yo. Pero estas cosas no se comentan porque si uno comenta eso, la gente no va a tener miedo y va a decir, uy, este hombre tiene espíritus malos o algo por el estilo, o van a burlarse o van a pensar que está loco, que necesita ayuda psiquiátrica. Por eso la gente no habla, pero sin embargo lo sienten. Ellos saben que hay algo dentro que no es bueno, y que ya en algunos momentos se ha manifestado. Y otros se le ha manifestado el demonio y ellos no se acuerdan, ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Un día me acuerdo, hace años, vino alguien apurado a llamarme que en casa de dos hermanas de la iglesia había una manifestación rara. Las dos hermanas estaban como locas. Y yo digo, pero si son hermanas de la iglesia, ¿estás seguro? Sí, hermano, vamos. Y allá por Leonardo Ortiz. Y yo me fui con el hermano. Y entonces, cuando abrieron la puerta, es verdad, se escuchaban gritos adentro. Entonces, cuando abrieron la puerta, ellas estaban paradas hablando y gritando. Y cuando me vieron, se cayeron al piso y comenzaron a contornearse como serpientes. Su cuerpo se movía como serpientes, así se arrastraban en el piso, hermano. Yo me quedé sorprendido porque eran dos hermanas miembros de la iglesia. Ya tenían su edad. Y cuando yo vi eso, yo entonces entré y con autoridad comencé a imponer las manos y echarle fuera a los demonios. Y comenzaron a llorar y se calmaron y volvieron en sí. ¿Se da cuenta? Pero a esas hermanas, usted las veía en la iglesia normales. Usted conversaba con ellas, usted hablaba de cualquier tema con ellas
normal como con cualquier persona que está normal. Pero no estaban normales. El enemigo se manifestó, apareció. Un día estábamos en una iglesia en Lambayeque y así estaban dos grupos de sillas, de bancas, y había un grupito acá y otro grupito allá, y el culto como que el cansancio de la noche, como que estaba la gente media dormida, estaban cansados, había un bochorno, pero no era un bochorno, lo que pasaba es que había una obra demoníaca allí. Y de repente, en plena prédica, cuando se tocó un tema en específico que se declaró, se escuchó un grito aterrador de un lado de la banca. Hermanos, si usted supiera, una cosa es contarlo, otra cosa es verlo. Si usted hubiera visto a todo ese grupo que estaba ahí al lado de esa persona, de esa mujer que gritó, pero de una manera horrible, con una voz diabólica, de un salto han salido así, ¡bum!, para atrás todos, así, todos se han levantado, todos han corrido para afuera. Al escuchar ese grito que se le erizó los pelos a todo el mundo. Pero empezamos a reprender y la persona cayó al piso y fue liberada. Pero usted veía a esa mujer sentada allí en su sitio, era como verla a usted que está sentada ahí de lo más cómoda. O sea, era normal, pero no estaba normal. Ella no estaba normal. Un día yo había llegado de viaje, creo que de Estados Unidos, y teníamos una convención en Lima. Y con mi familia nos veíamos pocas veces. Entonces, como yo llegué, mi familia, mis hermanas, mi mamá, llegaron al culto esa mañana porque fue una escuela dominical. Y yo las encontré allí esperándome en la entrada del templo. Y cuando yo llego, las saludo, las abrazo, pero una de ellas estaba con un rostro molesta así, mirando al vacío, y no decía ni una palabra. Entonces yo la vi y mi hermana, creo que fue mi hermana mayor, me dice, no sé qué le ha pasado. De repente ella entró en su casa al corral del fondo y se fue hacia el corral y se sentó mirando hacia la pared del corral. Y de ahí no se movía. Le hablamos y no responde, como que no entiende nada. Estaba ida total, con una mirada perdida. Cuando le decimos vamos hacia allá, ella obedece, va, pero no habla, está así, perdida. Mi hermana, una mujer muy, muy despierta. Y sin embargo estaba totalmente fuera de sí. Le digo, cuando termine el culto, vamos a ir a casa de mi mamá y vamos a orar por ella. Y así fue, terminó el culto y nos fuimos a casa de mi mamá y estábamos allí en la casa y mi hermana estaba sentada ahí a la mesa y todos estábamos alrededor y yo le hablaba, pero ella no contestaba, ella no hablaba. Entonces yo sabía que esto era una obra demoníaca, una fuerza diabólica. Un demonio se había apoderado de ella. Entonces nos reunimos así como un ruedo. Mi hermana estaba sentada ahí
Y comenzamos a orar. Dijimos, vamos a orar y vamos a reprender para que mi hermana sea libre. Y comenzamos a orar, comenzamos a reprender. Pero no pasaba nada. Entonces, en un momento dado, yo la miro fijamente y le digo, Fela, tienes que clamar al Señor. Clama al Señor, dile que te ayude, dile Jesucristo, ayúdame, Jesucristo, ayúdame. Díselo, si tú se lo dices, tú vas a ser libre. Pero ella no respondía palabras. Sin embargo, cuando yo termino de decir eso, yo escucho una voz débil que sale de sus labios que dice, Jesús, ayúdame, decía ella. Y cuando ella dijo eso, entonces le pongo la mano en la cabeza y comienzo a reprender en el nombre de Jesús y a echar fuera el demonio. Y de repente, ¡va! Volvió y rompió en llanto. Y volvió a la normalidad. Cuando nosotros le contamos que llevaba así varios días, porque llevaba así varios días, cuando le contamos, ella no creía. Es más, no sabía cómo es que estaba en casa de mi mamá. Sí, pero si yo estaba en mi casa. No, Fela, tú has estado, mira cuántos días así, así. No creo, no creía. No puede ser, decía, no puede ser. Pero fue liberada. Quedó totalmente libre. Una de las personas que estaba allí, en el ruedo, que no estaba convertida, tuvo una visión. Esa persona vio que un demonio salía de ella y se salió por una ventana. Esa persona era inconversa. Y en ese momento, cuando ella fue liberada, él vio cómo el demonio salió. Era como que Dios le permitió ver para que creyera en el poder de Dios. Entonces, muchos testimonios hay acerca de personas que el demonio los ha atacado, los ha poseído. Algunos parcialmente y otros totalmente. Bendito el Señor. Entonces, esa es una realidad que la gente muchas veces no entiende. Algunos creen que porque son creyentes, porque asisten a una iglesia, están libres de eso. Y es verdad que uno está libre cuando uno camina bien con Dios. Pero si tú pecas, si tú haces cosas malas, tú estás expuesto y expuesta a que el demonio toque tu vida. Porque el pecado trae como consecuencia eso. Entonces el enemigo comienza a tomar control de tu mente, de tu vida. Te produce ciertas sensaciones, te produce cosas. Y es cuando necesitas liberación. Necesitas que alguien ore por ti. Necesitas que reprendan ese demonio para que salga. De lo contrario, se va a manifestar. Y tú lo vas a sentir, tú lo vas a ver, que se va a manifestar en tu vida. Ahora, cuando Dios crea a los ángeles, porque dice Colosenses que Dios creó, ¿verdad? Y Efesios también, que Dios creó, dice, potestades, tronos, dominios para Él. Pero está hablando de ángeles, de seres celestiales. Y en el cielo todos sabemos que existe una paz y una tranquilidad extraordinaria, porque ahí reina la presencia de Dios. Según Ezequiel, capítulo 28, dice que Dios creó un ser llamado Luzbel, o Lucero, como le llaman algunos. Fue en la creación de este ángel, se hizo una ceremonia, se hizo una cosa extraordinaria. Es más,
se crearon tamboriles, instrumentos de música para el nacimiento de este ser que iba a ser creado. Y así fue. Se creó y se hizo como especie de una gran ceremonia y fiesta. Este ser era bellísimo. O sea, su esplendor era diferente y superior a todos los seres creados en el cielo. Y mire que los ángeles en el cielo son bellísimos. Pero este ser, que fue creado para algo, para un propósito específico, tenía un esplendor totalmente diferente y mucho más hermoso que cualquier ser celestial creado. Porque todos los seres celestiales han sido creados por Dios. Entonces, este ser, según nos dice la Escritura, se corrompió a causa de su hermosura. Y la Biblia dice que por primera vez esa paz que reinaba en el cielo se vio alterada. En ese lugar que un día vamos a estar, hermanos, donde reina la paz y la bendición, fue alterado el ambiente del reino celestial. Este ser trastornó con su corrupción la paz del cielo. Se rebeló contra Dios. Y en ese momento se produjo una deformidad en él. Una deformidad primero de orden espiritual. Porque todo lo que nace del corazón, todo lo que sale del pensamiento y de la intención del corazón, es un tema netamente espiritual. Ahí no tiene nada que ver lo físico, sino lo espiritual. Y este ser fue deformado porque ya su corazón dejó de ser recto. Porque en el cielo, hermano, como acá en la tierra, la rectitud se mide. Pero se mide ¿cómo? ¿Cómo usted mide la rectitud? Al nivel de los mandamientos de Dios. En esos niveles que Dios ha establecido de rectitud, en el cual y de integridad que cada persona debe vivir, es que medimos la condición de cada uno. Se mide a través de la palabra de Dios. Entonces, en el cielo se mide la condición por la misma fuerza de santidad que hay en el cielo. Al corromperse él, en orden espiritual, se deformó. Porque dejó de ser la criatura perfecta que Dios había creado para fines específicos de gloria y de honra de Dios, para convertirse en un ser egoísta, egocéntrico y que buscaba solamente su gloria. Y este cambio, esta actitud, estaba en contra de las formas de vida del cielo y del reconocimiento que todos le tributan siempre a Dios como el único y soberano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, se produjo una deformidad en él y él comenzó luego a tratar con cada uno de los seres angelicales para convencerlos de hacer, no de destronar a Dios, porque sabía que no lo iba a poder hacer, pero de hacer un reino paralelo. Es decir, mira, no vamos a ir contra Dios, pero sí podemos formar un reino paralelo donde ya no estemos bajo las órdenes de Dios, sino estableceremos nuestra propia forma. Ese fue su pensamiento. Por eso dice la Escritura
que él decía, según dice Isaías 14, él decía, subiré a lo alto, en el monte de Dios, y seré semejante al Altísimo. O sea, él no dice, seré más que el Altísimo, seré semejante. ¿Pero semejante en qué? Porque él no tenía la capacidad ni los poderes que tiene Dios. Pero semejante en el sentido de reinar, en el sentido de tener un trono y tener adoradores y tener seguidores. Eso era lo que él quería, lo que pretendía. Él sabía que no podía enfrentarse a Dios, él lo sabía. Pero también sabía que si él tomaba una decisión y utilizaba su libre albedrío, porque en el cielo, al igual que el hombre, todos los seres celestiales tienen libre albedrío. Si él utilizaba su libre albedrío, Dios no podía oponerse a eso. Es como en el caso del ser humano. El hombre tiene libertad para pecar si quiere. Dios no le opone. No le opone resistencia. Dios le muestra la verdad, Dios le muestra los caminos y Él es el que tiene que escoger o lo bueno o lo malo, pero eres tú quien escoges. Y Dios no te va a poner resistencia, porque tú estás tomando decisiones. Y no es que Él respete tus decisiones, pero tampoco puede oponer resistencia a tus decisiones porque tú tienes una voluntad propia. Y Dios no quiere que nadie le siga ni le ame forzado por Él. Tiene que ser de voluntad personal, propia. Un amor que nazca del corazón del hombre y de la mujer. ¡Gloria a Dios! Entonces él dijo, si yo logro tener una cantidad, pues entonces vamos a establecer un reino en el cielo, en el mismo cielo. En el mismo cielo. Pero Dios no le permitió eso. Tú quieres tener tu reino, pero no va a ser acá en el cielo, dijo Dios. Te vas al abismo. Y Dios lo sentencia. Lo sentencia primeramente quitándole ese cuerpo de gloria que Dios le había dado, porque todos los cuerpos que tenemos los seres humanos, los animales y los ángeles del cielo ha sido dado por Dios. Tú te rebelas en el cielo, le decía Dios a Luzbel, pierdes mi gloria. Yo quito mi gloria de ti. Esa gloria de Dios significaba varias cosas. Significaba primero una presencia y una cubierta, una vestidura establecida por Dios, su gloria, cubriendo a ese personaje, su esplendor, su brillo. Todo eso venía de Dios, no de Él. Es como el cuerpo que nosotros tenemos. ¿Acaso nosotros hemos establecido el cuerpo que tenemos? No. Cuando nosotros entramos en el conocimiento de todas las cosas, nos dimos cuenta que teníamos un cuerpo. Y algunos están contentos y otros no con su cuerpo. Todos en alguna manera quisieran cambiar algo de su cuerpo. Bendito el Señor. Pero ese es el cuerpo que nos ha tocado. Ahora, como hay una deformidad espiritual, hay una deformidad corporal también. Porque el pecado trajo deformidad. No solamente, o mejor dicho, vino la deformidad física como consecuencia de la deformidad espiritual. Y por eso es que no somos perfectos físicamente. Aunque hay hombres que son muy bellos y mujeres que son muy hermosas y que incluso participan en
en esos concursos de belleza y que son evaluadas a nivel mundial, bendito el Señor, pero ni aún así le llegan al nivel de Eva que fue creada. La belleza de Eva no tenía comparación. Y por más hermosa que haya una mujer en el mundo, no le llega ni a los talones a Eva. Como el más hermoso del mundo no le llega ni a los talones a Adán. Adán y Eva fueron criaturas perfectas, creadas por Dios. Entonces, el pecado deformó. El pecado trajo una serie de trastornos físicos, porque la genética fue alterada, las células fueron alteradas. La misma mala condición del hombre va generando una influencia negativa, porque Dios, al crear el cuerpo se entreteje, las células se entretejen en el vientre de la madre. Aparece un embrión y este se va entretejiendo, como si fuera un tejido de esa, ¿cómo se llama? De ese que usan para tejer, de lana, como si fuera la lana, que se está haciendo los puntos y se hace la pechera, las mangas, la pretina y todo, los puños. Y las personas están con 2 palitos, con un crochet, tejiendo. Entonces, las células se van reproduciendo, se van entretejiendo, dice la Biblia. Pero la maldad produce ambientes malos, negativos, donde la mujer puede estar estresada, el marido puede estar estresado, y esto genera una influencia de mal para la criatura. Por eso hay criaturas que se deforman. Hay criaturas que se deforman en el vientre. Y las personas no entienden por qué salen así. ¿Por qué salen anormales? ¿O por qué salen con ciertas taras? ¿O por qué salen con ciertas deformidades físicas? Algunos nacen ciegos de nacimiento, ¿no? Nacen ciegos. Otros nacen tullidos. Otros nacen pegados, los siameses. Nacen pegados. Eso no es natural. Otros nacen mongólicos. Otros nacen sordos o con una oreja pegada. O con 6 dedos. Entonces, esta situación es peligrosa. Otros, por eso que los pediatras, una vez que sale la criatura, lo levantan de una pierna, le tocan acá, lo mueven, lo voltean, le abren de bracitos. Quieren ver su reacción de la criatura. Y van probando sus estados nerviosos, sus reacciones, para poder determinar que la criatura está bien. Pero si la criatura no responde a uno de las formas que ellos tienen para considerar su estado de salud, entonces el médico se preocupa y dice: este muchacho tiene algo, ¿no? Este niño ha nacido con un problema. Entonces ya comienzan a ocultarlo internamente. Algunos tienen un problema interno, hay que operarlo. Siendo recién nacido lo tienen que operar. ¿Y por qué? Porque no es un niño normal como tienen que nacer todos los niños. ¿Por qué se producen esas alteraciones? El pecado. Increíblemente. Uno dice: no, pastor, ¿cómo usted va a decir que el pecado? Es que el pecado trae todo eso. Son trastornos. Y eso va generando problemas físicos. Y en algunos casos,
miren ustedes, hay una enfermedad que le llaman la enfermedad de los reyes, que es cuando la sangre no coagula, los hemofílicos. ¿Por qué le llaman la enfermedad de los reyes? Porque solamente lo tenían los hijos de los reyes. Era como especie de una maldición para los reyes. Por eso el hemofílico es varón siempre, nunca es la mujer. A la mujer no le da, al varón sí. Entonces el hemofílico es aquel que no se puede golpear, no puede tener ningún tipo de roce con nada porque se le hincha, se rompen sus venas y la sangre sale por dentro y se le hace un hematoma gigante porque no coagula la sangre. Y luego tiene hijos y le nace igual. Aunque dicen que la portadora de la hemofilia es la mujer. Es increíble. Y nacen hemofílicos, nacen hemofílicos. Es como la diabetes, la hipertensión. La pregunta de los médicos es clara. ¿Algún pariente es diabético? ¿Algún pariente es hipertenso? ¿O ha sido? Sí, mi abuelo, mi mamá, mi hermano mayor o qué sé. Ah, ya, usted entonces, de genes. Esta es una cuestión de genes, genético. Hubo una deformidad. ¿Y cómo apareció? El pecado. Porque el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la enfermedad vino al mundo por el pecado. No vino por otra cosa, no vino porque usted era bueno. Vino por el pecado. Y lo transmitimos a nuestros hijos. Y se va formando una cadena. Entonces esto deforma físicamente a la persona y van naciendo así. Entonces cuando Luzbel se revela, Dios quita su gloria y lo lanza al abismo y le dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y lo lanza al abismo. ¿Cuál era el abismo? El abismo era esa área oscura que está fuera del reino de los cielos. El área oscura. Cuando Dios creó el universo, lo creó en ese espacio oscuro. Ahí lo creó. Ese espacio que no había luz, porque la luz de Dios está en el reino de los cielos. Toda la ciudad brilla a causa del resplandor de Dios. Pero pasado hay un abismo, una oscuridad. En esa oscuridad Dios decidió hacer el universo, que se le llama en la Biblia el segundo cielo. El primer cielo es el cielo atmosférico, el cielo de la tierra, que es la envoltura de la capa de ozono que tiene la tierra, en el cual contiene o mantiene dentro el oxígeno creado por las plantas. Ese oxígeno se mantiene en el ambiente y podemos respirar porque está dentro de esa bolsa llamada la capa de ozono. Pasada la capa de ozono ya no hay oxígeno, por eso que los astronautas tienen que colocarse mascarilla, un equipo especial, un uniforme especial, para poder salir acordonados y arreglar un satélite, por decirlo así, y ellos flotan en el universo, no hay gravedad y no hay oxígeno. Tienen que tener sus cámaras de oxígeno con ellos, como si fueran los buzos que se meten al mar. Porque el oxígeno está solamente en el cielo atmosférico, en la atmósfera terrestre, envuelta por la capa de ozono. Se traspasa esa capa de ozono y entramos al universo sideral, que es el segundo cielo. Y después del segundo cielo viene el tercer cielo,
que es donde está el reino de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que Dios, de manera perfecta, hizo el universo y los demonios que estaban en el abismo se encontraron con esa creación. ¡Bum! Aparecieron galaxias, aparecieron planetas, ellos estaban ahí cuando apareció todo. Es como que usted vive en un desierto y de repente aparece una carretera, hacen una carretera, de repente aparecen postes de luz, de repente aparecen carros, de repente aparecen casas y así comienza a poblar todo. Eso de manera transitoria, ¿verdad? O sea, paulatina. Pero en el caso de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz, y produzcanse los planetas, y todo se hizo al instante y ellos estaban ahí, los demonios estaban en el abismo. Y ahí se vio la creación. Entonces, cuando Dios separa la tierra para crear al hombre y darle vida, los demonios quisieron apoderarse del hombre y de todas las cosas. Porque ellos vieron que Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar este mundo. Creced, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ustedes son los señores de esta tierra. Yo los dejo acá para que ustedes la gobiernen y hagan las cosas que tienen que hacer según su creatividad. Y los demonios dijeron, pues no, necesitamos eso. Necesitamos al hombre y necesitamos gobernar. Los demonios no pueden gobernar sin el hombre. Ellos no es que agarran y ya se apoderan del mundo y ya no le hace falta el hombre, ellos no pueden. Son seres invisibles. No pueden gobernar en este mundo, necesitan al hombre. Necesitan poseerlo, necesitan usar las facultades que ellos tienen, humanas, para llevar a cabo sus planes, sus objetivos. Entonces, por supuesto que la capacidad intelectual de esos seres, a través del engaño, porque era la única manera de hacer pecar al hombre y a la mujer, engañándolos, porque en la mente y en el corazón de Adán y Eva no había engaño, ellos no conocían la mentira, ellos no sabían. Es como una persona inocente, que tú le dices algo y te cree, y cree que es así, y tú dices, qué inocente este, ¿no? Este peca de inocente, dice. Porque es realmente inocente, porque no hay maldad en su corazón. No es como tú, que ya tienes un montón de cosas malas. Pero esa persona no, entonces es fácil de engañar, porque es inocente. Y eso es lo que pasó con el hombre. Satanás engañó y ellos creyeron la mentira. Y luego vinieron las consecuencias. Entonces, donde quiera que está el mal y donde quiera que están los demonios, generan trastorno y deformidad. Todo se deforma, todo se oscurece, todo se pierde. Por eso una persona que está controlada por las fuerzas del mal, donde quiera que vaya es un problema. Y todo lo que haga es un problema. Porque está gobernado por la fuerza del mal. Esa persona va a traer oscuridad. Esa persona va a traer problemas. Esa persona va a traer tragedia. Esa persona va a utilizar la mentira, va a actuar mal, donde quiera que vaya, porque el mal está en él, como lo dice el capítulo 7 de Romanos. Y yo sé que en mí, el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo.
Porque cuando quiero hacer el bien, hallo una ley que me doblega la ley de mi mente, que está en mis miembros, dice, y el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces el pecado mora en mí. Lo dice San Pablo. Y eso es lo que pasa. El mal está en la persona, que está influenciada o poseída por los demonios. Y ellos, por más que quieren hacer el bien, no pueden hacerlo. Tienen un tope, tienen un límite. Ellos pueden actuar bien, pero llegan a un límite. Cuando entran al área complicada que tienen, ahí ya no pueden hacer el bien. Ahí manifiestan el mal. Ahí aparece el mal. Ahí se ve que son traidores, ahí se ve que son ambiciosos, ahí se ven que son lujuriosos, ahí se ve sus pecados. Y eso son áreas de la vida. Ha sido controlado, ha sido dominado. El mal los domina. Por eso es que Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Porque la verdad de la palabra de Dios hace libre al hombre del pecado y del diablo. ¿Cuántos hombres de ciencia, filósofos y grandes cerebros el diablo ha tomado el control para que digan lo contrario, para que digan que la Biblia es una mentira, que Dios es una mentira, que la religión acá, que esto allá? Y hablan mal y pestes. Escuchaba el otro día en la internet a 3 hombres muy famosos de la televisión hablando. Y mencionaban de Jesucristo nuestro Señor y decían que eso era pues mentira, ¿no? Que nunca ha habido ningún Jesucristo, que si hubo un Cristo. Miren el concepto que tenían, hermano, y que tienen hasta ahora, seguramente. Para que vean ustedes hasta dónde llega el hombre. Ellos decían, bueno, en todo caso, si ha habido un Cristo, un Mesías, según la misma Escritura dice que fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, quiere decir que tuvo que haber probado el sexo, pues, ¿no? Tiene que haber probado el sexo, porque si él era hombre, tenía que probar el sexo. Y claro, la prueba está de que María Magdalena fue su mujer. Yo no sé dónde sacaron esa prueba. Y el hecho de que sea hombre no quiere decir que tiene que incursionar en todas las cosas. Porque el Señor nunca se casó, ni tuvo relaciones sexuales. Y ser tentado no es pecar. Ser tentado es ser motivado, pero no es pecado cuando la persona resiste. Por eso dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, si tú obedeces a esa concupiscencia, das a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero todos somos tentados. Pero no todos estamos pecando. El hecho de que usted sea tentado en algo no quiere decir que usted lo está haciendo. No, pero parece. Ah, bueno, parece, pero no lo está haciendo. Entonces las personas piensan y hablan, y eso es lo que el diablo ha metido en gente que escribe libros, en gente que sale por televisión, en gente que da charlas en las universidades, y hablan idioteces, hermanos, increíbles, acerca del Señor, acerca de Dios, acerca de la Biblia. Hay una mujer que sale por YouTube diciendo: yo les voy a declarar la mentira de Dios. No tuve tiempo de verlo, porque ahora ahí lo vi en el encabezado y dije: lo voy a dejar acá para cuando regrese el culto. Quiero escuchar a ver qué cosa va a decir.
Pero ahí está su encabezado. Voy a desenmascarar a Dios, voy a declarar sus mentiras, las mentiras de Dios. ¿Quién genera eso? ¿No es Satanás? ¿No es él el que está detrás de todo eso? ¿No es él el que está detrás de todo accidente aéreo, automovilístico, de lo que sea, donde muere un montón de vidas? ¿No está el diablo metido ahí? ¿No está el diablo metido en la destrucción de los hogares? ¿No está el diablo metido, hermano, en el pecado de los hombres? Por supuesto que sí. Él vino a robar, a matar y a destruir. Dios no creó el demonio, ellos se deformaron. Usted no creó un hijo delincuente, ellos se deformaron. Usted no creó una hija prostituta, ella se deformó. Usted no hizo de su marido un adúltero, él se deformó. Fue decisión propia. No es que Dios lo creó, ni usted hizo un hijo así, ni una hija así. Se deformaron. Por eso cada uno se fueron por sus propios caminos. Todos a una se desviaron, dice en Romanos 3. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran al mal, sus manos a derramar sangre. Está diciendo que el hombre toma la iniciativa, pero esa iniciativa no la toma solo. Hay una influencia maligna. Por eso San Pablo, cuando escribe aquí a los Efesios, él lo dice claramente. Él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es? Lo dice. Verso 14. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es parte de la armadura. Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia es parte de la armadura. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El conocimiento del evangelio produce la paz, es parte de la armadura. Sobre todo tomad el escudo de la fe es parte de la armadura, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco, es parte de la armadura. El yelmo de la salvación del alma, es parte de la armadura. Porque la salvación tiene que ver con la mente, con el razonamiento. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la armadura. Es parte de la armadura. Cuando nos llenamos de justicia, de verdad, de paz, de fe, de la palabra de Dios, estamos revestidos de la armadura de Dios. Y podemos resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es cuando el diablo quiere tomar control de tu mente, quiere tomar control de tu vida, es cuando te ataca, es cuando te quiere seducir. Por eso dice, entonces, habiendo acabado todo, ¿qué? Todo lo malo que se te viene, toda esa tentación, toda esa influencia, habiendo acabado, porque lo lograste pasar, estar firmes entonces. Ahí vas a estar firme. Porque has pasado, has vencido. Y lo has vencido con la armadura de Dios. Porque eres un hombre y una mujer que te has llenado de la verdad, que te has equipado con la justicia, que buscas la paz, que tienes fe, que tienes la palabra de Dios. Son vitales esos instrumentos, la cual Pablo la compara con una armadura.
que el que tiene eso, el que ha logrado desarrollar esas cosas, está totalmente protegido. No se trata de una religión, no dice que hay que buscar una iglesia, que hay que buscar una religión. Dice que hay que buscar la verdad, que hay que buscar la justicia, que hay que buscar la paz. Eso es lo que dice, que hay que tener fe, que hay que ser salvos, que hay que tener la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Bendito el nombre del Señor. Los demonios son una realidad, pero nosotros los cristianos lo hemos vencido a través de esta armadura. Nuestra lucha no es contra las personas son influenciadas. Tu marido puede ser que te haga la vida de cuadrito porque está influenciado por un demonio. No es él. Él no era así cuando tú lo conociste. Él te amaba, tú lo amabas. Él no era así. Algo pasó. Los hombres y las mujeres pueden cambiar porque hay influencia, está en dependencia de la vida que tengan con Dios. Si te descuidas espiritualmente, estás propenso a caer en las mentiras, en las cosas malas. ¿Cómo es posible que personas que han conocido la verdad estén nuevamente en la idolatría? Estén nuevamente en el vicio que Dios los rescató y los sacó. Se descuidaron. Y el demonio se apoderó. Tomó control de su mente, de su vida. Y los ha arrastrado a esa condición. Parecen normales, usted los ve normal, pero no es tan normal. Están bajo el control diabólico. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando se molestan, pierden el control. Cuando ellos se molestan, son capaces de arrojar cosas contra alguien, de maldecir. En ese momento son otros. No son ellos ya, son otros. Una influencia perversa y mala aparece. Cuando se calman, quieren pedir perdón, perdóname, la verdad no quise decir, pero no, es que no eres tú. No fuiste tú. Y los cristianos tenemos que saber que cuando una persona reacciona mal, no es él, no es ella. Son los demonios obrando en su vida. Y esa es la triste realidad. Pero esa es la verdad. Y lo que esa persona necesita es liberación. Lo que esa persona necesita es que se ore, que se reprenda, que se liberte a esa persona. Y comenzar a buscar a Dios. De lo contrario, terminarás en el infierno. Porque ese es el final. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y para todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, es decir, todo aquel que creyó a la mentira del diablo y fue influenciado, será lanzado al lago de fuego. Aunque tú creas que no, aunque tú te parezca a ti que tú eres bueno y que tú eres buena. Porque hay personas que dicen, no, yo soy una persona buena. Mi madrina, que ya murió, madrina de bautismo en agua, cuando era niño, ella, su palabra era esa: yo soy muy buena, comadre, le decía a mi mamá. Yo soy muy buena. Y al rato que se emborrachaba, unas broncasas. Era muy buena, pero para pelear. Por eso, mis amados hermanos, hay que buscar al Señor. Y hay que entender que hay que llenarnos de estas virtudes que son la armadura de Dios. Y nunca te la olvides. Verdad. Busca la verdad. Busca la justicia. Busca la paz. Busca la salvación. Busca la fe.
y busca la palabra de Dios. Estas cosas son tu armadura, así lo califica la Escritura. Yo quiero orar por ti esta noche. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Porque Dios quiere libertarte esta noche. Él quiere romper las cadenas y ataduras en tu vida. Déjame orar por ti. Déjame pedir a Dios por ti. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchos que están viéndonos ahí en sus hogares, si usted tiene este problema, cierre sus ojos. Voy a orar por ustedes también. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está en su sitio. Cierre sus ojos. Manténgase en esa reverencia ante Dios, que aunque no lo vemos, está presente. Y voy a pedir por tu vida. No voy a pedir por tus hijos, ni por tus padres, ni por tu esposo. No, voy a pedir por ti. Específicamente por ti. Porque tú tienes que salir de la oscuridad hacia la luz. Tú tienes que ser libertado para que tu vida sea diferente, para que seas benigno en esta sociedad, para que puedas ayudar a tus seres queridos. Pídele perdón a Dios por tus deficiencias, por tu incredulidad, por tus malos caminos, por tus pecados. Mientras tú le pides perdón, vamos a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas. Vamos a pedir a Dios por él. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido declarada para poder entender y conocer cómo se mueve el mundo espiritual de maldad y cómo muchos hombres y mujeres han caído y áreas de su vida han sido controladas y no pueden liberarse. Pero esta noche, Padre, esta noche tu Espíritu Santo, el poder de la sangre de Jesucristo, el poder de tu gracia, de tu presencia, Señor, comience a tomar el control de las mentes, comience a tomar el control de esas áreas que cada uno de ellos siente que está dañada, que no pueden liberarse. En estos momentos ato los poderes demoníacos, ato los poderes satánicos, los hago inoperantes. Toda fuerza diabólica quede inoperante, sin poder reaccionar ante el poder de la palabra de Dios, ante el poder del nombre de Jesucristo. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, ordeno que se rompan esas ataduras, esas ligaduras de muerte, esas ligaduras del pecado, esas áreas que están dominadas por las huestes del mal. Echo fuera todo demonio, todo principado, toda potestad, toda hueste, toda legión demoníaca. Echo fuera en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre toda fuerza del mal y se produzcan liberaciones, se rompan cadenas, se rompan ataduras en el nombre de Jesús.
Y que tu presencia, Señor, traiga paz y bendición sobre cada vida. Que aparezca la calma, que vuelvan en sí, que haya fortaleza en esas áreas, que se cicatricen heridas, que se levante esa moral, que se levante la fe, el amor, la justicia, la verdad. Ponles la armadura de Dios, que ellos puedan perfeccionar esa armadura cada día de sus vidas. Igual por los que nos ven por la internet, esta oración ha sido para ellos también. Y aquellos que están enfermos, que tienen dolencia, que tienen males, toca sus cuerpos, quita su dolencia, quita sus males, opera milagros, sanidades. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria al Señor.